Bueno, hoy vamos a hablar de equilibrio químico, es decir, vamos a hablar del equilibrio en el contexto de una reacción química, es decir, un estado de equilibrio que se alcanza para una reacción química. Ya vimos esta situación de equilibrio para una reacción de cambio de fase, la situación donde tengo una sustancia pura, por ejemplo, que está en estado líquido, que puede transformarse o tiene un cambio de fase a un estado gaseoso. Y en esa situación, en determinadas condiciones, observamos una situación de equilibrio, es decir, que coexisten la fase líquida con la fase gaseosa. En forma análoga, en una reacción química, tenemos la transformación que va de reactivos a productos. Y en determinadas circunstancias pueden coexistir los reactivos junto con los productos. Para las reacciones químicas, estamos acostumbrados a verlas como las reacciones que avanzan en un solo sentido. Por ejemplo, para la reacción de oxidación del hidrógeno o de formación del agua, que ya vimos, la escribimos de esta forma normalmente y la reacción avanza hasta que se consume completamente el reactivo limitante. Y al final de la reacción tenemos el reactivo en exceso junto con el producto. Y para esta reacción esperamos que la reacción avance solamente en la dirección indicada. Este caso no es universal. Existen también reacciones que se observa que van en una dirección o en otra. Una primera observación importante de este fenómeno se dio con motivo del viaje de la campaña de Napoleón a Egipto, donde un químico francés que acompañaba a Napoleón observó que en un lago muy salino, el lago Natron, se formaba una costra sólida. Esa costra resultó ser de carbonato de sodio. Y esa reacción es muy importante porque él observaba que el carbonato de sodio se formaba a expensa del carbonato de calcio. Y eso le llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a ver la reacción en el sentido opuesto. Normalmente en los lagos de agua dulce lo que precipita es el carbonato de calcio. Es decir, la reacción en el sentido opuesto de la que acababa de observar. Es decir, que la reacción puede ocurrir en las dos direcciones. Y aquí lo que varió es las condiciones del lago Natron, donde había una gran concentración de iones sodio. Es decir, que la observación de que la reacción vaya en una dirección o en otra depende de las condiciones en las que ocurre la reacción. Para estas reacciones, vemos que el avance de reacción dependerá de las condiciones. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un gas, el tetróxido de dinitrógeno, que es un gas incoloro, que se disocia para dar un gas, el dióxido de nitrógeno, que es un gas de color marrón rojizo. En este video se observa el equilibrio que ocurre. Aquí tenemos las condiciones a bajas temperaturas, a 5 grados, y tenemos un tubo que contiene el gas. Vemos que tiene un color rojizo intenso, lo que indica la existencia del dióxido de nitrógeno. Cuando lo enfriamos, el color se desvanece y en cambio cuando lo ponemos en una condición a mayor temperatura, 60 grados, vemos que el color se intensifica, mostrando que la reacción se desplazó hacia la disociación en dióxido de nitrógeno. Y si ahora tomamos este tubo y lo volvemos a enfriar, observaremos nuevamente que el color se desvanece, indicando que la reacción nuevamente se desplazó en la dirección de la formación de tetróxido de dinitrógeno. En la siguiente imagen tenemos presentadas cómo es la reacción cuando prevalece el tetróxido de dinitrógeno, que es incoloro, y el mismo sistema, pero ahora a mayor temperatura, cuando prevalece el dióxido de nitrógeno. Así que tenemos un ejemplo de una reacción reversible. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque en general nos preocupa saber cómo podemos hacer para que una reacción avance hacia productos. Nos interesa entender cuál es la naturaleza del producto de la reacción química. Nos importa saber en qué medida podremos obtener un determinado producto, porque eso a su vez nos permite mejorar procesos industriales. Mayor cantidad de producto significa un proceso más económico. Y aparte que el producto se obtenga
en mayores cantidades y libre de reactivo de partida, también significa que es más fácil purificar el producto. A su vez, estas reacciones son muy importantes tanto en el contexto de procesos biológicos como de procesos ambientales o de procesos geológicos, así que la mayor comprensión de estas reacciones nos va a ayudar también a entender estos sistemas. Un ejemplo de proceso industrial, aquí tenemos a la reacción del amoníaco. Esta reacción es muy importante porque significa la reacción para hacer reaccionar el nitrógeno que está presente en la atmósfera. Como es un gas, esta reacción se la suele llamar como fijación del nitrógeno, y en esta reacción se obtiene amoníaco. El amoníaco es un material de partida importantísimo que se utiliza, en un sentido, es un nutriente esencial para los seres vivos, y entonces se utiliza como fertilizante para todos los cultivos. Y por otra parte, también es un material de partida importantísimo que nos permite fabricar toda una variedad de productos como plásticos, se lo utiliza en la industria del papel, del cuero, también en los detergentes y en distintos pigmentos. Se producen más de 175 millones de toneladas de amoníaco por año en el mundo. Esta reacción es una reacción que es lenta a temperatura ambiente, pero razonablemente rápida a 500 grados centígrados. Pero observaremos que a mayor temperatura el equilibrio no es favorable. A esta temperatura de 500 grados centígrados obtenemos solamente un 13% de producto. Por otra parte, a temperatura ambiente la reacción es muy lenta, entonces se plantea el problema de cómo hacer para obtener la reacción que ocurra a velocidades sustanciales y a la vez hacer que tenga un rendimiento alto. Otro problema vinculado con equilibrio interesante es la reacción de la hemoglobina con el oxígeno. Esta reacción es reversible, ya que involucra el transporte del oxígeno en la sangre y luego su posterior descarga en los pulmones. Es decir, se necesita una molécula que se asocie al oxígeno sin que reaccione con el oxígeno, que es un oxidante fuerte. La molécula en cuestión es la hemoglobina, que es una proteína que tiene unos grupos que contienen hierro, que ahí están destacados, que se llaman grupos hemo. En el grupo hemo es el lugar donde se une el oxígeno, y luego este mismo grupo determina cuando cambian las condiciones, libera el oxígeno ya en la célula para que el oxígeno esté disponible en las células. Así que estudiar cuáles son las condiciones que facilitan que el oxígeno se una y que se libere es un problema importante. A su vez, también es importante analizar si el rol de los 4 hemos es el mismo y finalmente cuál es el comportamiento de las moléculas que compiten por estos sitios, como por ejemplo el monóxido de carbono, que se une a los grupos hemo y evita que cumplan con su función. Como ya mencionamos, el carbonato de calcio, su precipitación es una reacción reversible. Esta es una reacción muy importante ya que conduce a la formación de rocas sedimentarias, como las que conforman estructuras que se llaman estalactitas. Estas estalactitas son estas figuras que vemos, estas formaciones que vemos aquí, y están compuestas de carbonato de calcio, es decir, de calcita. Y tienen su origen a través de la filtración de agua en forma de gotas, ya que el depósito ocurre por el carbonato ácido de calcio disuelto en el agua, que se descompone para dar carbonato de calcio más dióxido de carbono que pasa a la atmósfera. Esta es una reacción reversible, ya que el carbonato de calcio puede volver a reaccionar con el dióxido de carbono para dar carbonato ácido de calcio, que se transporta a través de las gotas, por lo cual lo correcto es escribirlo como una reacción reversible, donde aquí estamos enfatizando que la reacción puede ir en una dirección o en la otra. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuándo sabemos que un sistema está en equilibrio? Imaginemos una reacción donde a un tiempo cero estamos mezclando los reactivos para que se inicie la reacción. Luego de cierta cantidad de tiempo, veremos la aparición de un color. Y la aparición del color nos señala de que está apareciendo una especie nueva, un producto que es coloreado. Sigue transcurriendo el tiempo y vemos que ese color se intensifica, lo que significa o nos da evidencia de que la reacción está progresando. Finalmente, a partir de cierto momento, tenemos un cierto color que ya no varía más. Acá tenemos un color más intenso que ya no varía más. Entonces, a partir de ese momento podemos preguntarnos, cuando ya no cambia más la concentración de producto, ¿alcanzamos el equilibrio?
Aquí tenemos la misma información, pero ahora en forma de gráfico, donde tenemos la evolución de la concentración de productos y la evolución de la concentración de reactivos. Vemos que para los primeros tiempos tenemos un periodo donde domina la cinética y las concentraciones están cambiando. Pero pasada cierta cantidad de tiempo, la concentración de reactivo y producto permanecen constantes. Podemos preguntarnos entonces si en ese momento hemos alcanzado ya el equilibrio. Veamos ahora un ejemplo, que es la formación del tetróxido de nitrógeno, que ya vimos como un ejemplo. Recuerdan que era la molécula que era incolora. Esta molécula se forma por la reacción de una molécula coloreada, que era el dióxido de nitrógeno, y dos moléculas de dióxido de nitrógeno reaccionan para dar esta especie que, como dijimos, es no coloreada. Ya que tenemos la representación molecular del fenómeno que está ocurriendo. Se observa que en cada una de estas condiciones, en particular cuando las concentraciones no cambian más, se observa que coexisten el dióxido de nitrógeno con el tetróxido de nitrógeno. Entonces uno puede preguntarse si el producto de la reacción, que es el tetróxido de nitrógeno, no tendrá la suficiente energía como para partirse espontáneamente y hacer que la reacción avance en la dirección contraria. También podemos comenzar el análisis de la reacción inversa, es decir, la descomposición del tetróxido de dinitrógeno. En este caso, iniciamos con tetróxido de dinitrógeno, tenemos un periodo de cambios de concentraciones gobernado por la cinética y en algún momento las concentraciones permanecen fijas y al final tenemos tanto del reactivo, que era el tetróxido de dinitrógeno, como del producto, que es el dióxido de nitrógeno. Y se verifica en esa condición que el cociente del dióxido de nitrógeno al cuadrado dividido el tetróxido de dinitrógeno nos da un valor, un cierto valor, a 25 grados centígrados. Y ese valor de las concentraciones, para este caso, se obtiene el mismo exacto valor que si hubiéramos iniciado la reacción, en este caso, directamente con el dióxido de nitrógeno. Es decir, que la reacción llega a un punto de coexistencia de reactivo y producto, no importa por dónde hubiéramos comenzado, sino que siempre la reacción es incompleta y se obtienen unas concentraciones finales de dióxido de nitrógeno y de tetróxido de nitrógeno que cumplen con esta relación. A esta relación se la conoce como ley de acción de masas, a este valor se lo llama constante, lo vamos a llamar la constante de equilibrio, y en principio es una observación puramente experimental que se verifica para muchas reacciones de este tipo. Analicemos ahora la reacción que vimos, es decir, la formación y descomposición del tetróxido de dinitrógeno desde un punto de vista microscópico. Si miramos la reacción a temperatura constante, la descomposición dependerá exclusivamente de la concentración de tetróxido de nitrógeno, que me dará dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Es decir, cuanto más tetróxido de nitrógeno tengamos, más dióxido de nitrógeno se formará. Y esta es la ley de velocidad. Para la reacción de formación, similarmente, tendremos dos moléculas de dióxido de nitrógeno que se reúnen para dar una molécula de tetróxido de dinitrógeno. Y en este caso, la velocidad de formación dependerá de una constante y de la velocidad del dióxido de nitrógeno al cuadrado, porque se necesitan dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Ahora, si decimos que a partir de cierto tiempo las concentraciones no varían como hemos observado, eso significa que la variación de tetróxido de dinitrógeno es igual a cero, lo que equivale a decir que la velocidad de formación, que la tenemos aquí, es igual a la velocidad de descomposición, que la que tenemos aquí. Ahora, de esta igualdad podemos despejar de un lado las expresiones que dependen de las concentraciones y del otro lado las constantes. Y este cociente de constantes nos puede dar otra constante que la podemos llamar constante de equilibrio, y lo que nos quedó escrito aquí es la ley de acción de masas que escribimos antes. Esto demuestra que para este caso en particular, si cada uno de estos pasos ocurre con un mecanismo de un solo paso elemental, podemos deducir una expresión que equivale a la ley de acción de masas.
Ahora, el razonamiento anterior lo podemos extender para cualquier reacción. Supongamos una reacción genérica de esta forma, que va a tener un perfil de reacción de este estilo, y en esta región podemos escribir las reacciones diferenciales que indican que tanto reactivos como productos no están variando su concentración. Y de aquí podemos deducir, de las mismas expresiones cinéticas que utilizamos antes, una ley de acción de masas semejante, ampliada y general, semejante a la que vimos para la reacción que estudiamos. En principio todo esto es experimental y es posible solamente si la reacción ocurre en las dos direcciones y es lo suficientemente rápida. Este valor de constante nos dice que es la constante de equilibrio, nos dirá que la reacción avanzará mucho hacia productos si tiene un valor muy grande y avanzará poco hacia productos si la constante tiene un valor pequeño. Bueno, a modo de resumen de lo que vimos hasta aquí, podemos decir que en general vemos para estas reacciones reversibles se observa este comportamiento, las reacciones avanzan hasta un cierto punto independientemente de las concentraciones iniciales, hasta una condición donde coexisten reactivos y productos y el cociente de las concentraciones de los productos a su exponente estequiométrico dividido las concentraciones de los reactivos a su exponente estequiométrico siempre nos da una constante, con una expresión como esta que tenemos aquí. Y vimos que para algunas reacciones, si planteamos la cinética de la reacción directa e inversa y decimos que ocurren simultáneamente hasta que las velocidades se igualan, en ese caso las concentraciones no cambiarán y podemos reproducir este valor de constante. Sin embargo, si bien podemos explicar el origen de esta ecuación, no podemos entender bien cómo podemos hacer para modificarlas y tampoco sabemos bien cuál es el origen para una reacción cualquiera. Para explicar este fenómeno en forma más general, vamos a recurrir a la termodinámica.